asiento. Voy a invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis, verso 9. Es una palabra que quizá usted la haya escuchado. Génesis, capítulo 3, verso 9. Le damos gloria a Dios, amén, por su bendita palabra. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Amén. Puede tomar su asiento. Es ese versículo que tiene, es muy cortito, pero el Señor me ministraba mi vida y me hablaba a través de esto, ¿no? Sabemos que cuando Dios pregunta dónde alguien está, quiere decir que esas personas no están tan cerca a su voluntad. El hombre, Adán, había sido formado, el hombre había sido creado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted seguramente ha dado lectura a este pasaje bíblico, como el Señor formó al hombre, cómo formó los cielos, cómo formó la tierra, cómo formó cada cosa de lo que hoy nuestros ojos pueden percibir. El Señor, a través de su palabra, extendió los cielos, extendió la tierra, hizo todo, formó mares, formó peces, formó plantas, formó árboles que dieran según su semilla, que den fruto. Y llegó un cierto momento que el Señor dijo, y decidieron, Padre, Hijo y Espíritu, crear al hombre. Y dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creé y los formé. Y el Señor dice, primeramente, cuando formó al hombre, decidió ponerlo en el huerto para que lo labrase. Y el hombre estaba en el huerto, tenía intimidad y comunión íntima con el Padre. Porque fíjese, si nos fijamos y le damos lectura al primer capítulo, al segundo y al tercero, hasta llegar a este verso, el hombre tenía comunión directa con Dios, porque no tenía pecado, porque estaba conectado al Padre todo el tiempo, porque tenía esa relación cara a cara con su Hacedor. Pero para que Dios haga esa pregunta tuvo que haber pasado algo. Cuando a nosotros se nos pierde algo en lo natural, preguntamos, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿A dónde lo dejé? Porque se nos escapó de nuestra vista. Porque no está donde nosotros lo podemos encontrar, a donde quizás nosotros lo habíamos dejado. El Señor miró desde los cielos, estaba observando lo que pasaba, formó a la mujer. El enemigo, a través de la serpiente, tomó ese lugar y engañó a la mujer. Y la mujer le dio de comer del fruto que Dios no quería que el hombre ni la mujer participase, porque eso era de él. Porque hizo árboles y los llamó y le dio semillas según su fruto. Lo creó para que el hombre pueda tener a su disposición todo lo que el hombre quisiera. Es más, Adán le trajo todos los animales y le dijo, y le dio la autoridad para que le ponga nombre. Pero cuando decidió formar a Eva de su costilla, la formó, la sacó, cerró su costado, el costado del hombre, y los puso ahí en el huerto, y estaban ellos en comunión con el Padre. Y estaban bien, estaba su estado en el que Dios lo había creado, estaban perfectos ante los ojos de Dios. Pero esto me llevaba a leer esta pregunta. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tuvo que pasar algo para que Dios no viera al hombre y andaba escondido de Dios. Porque había pecado. Porque el pecado y el rastro de la serpiente había pasado por el hombre y por la mujer. Entró el pecado y endureció el corazón del hombre. Lo cegó. Espiritualmente su naturaleza divina cayó. Y esto
me llevaba a reflexionar por qué Dios hacía esa pregunta. ¿Por qué Dios decía, ¿dónde estás tú? Dice en otra versión. Y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Y escuchando lo que cada uno de ustedes compartía, esa pregunta se lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Ha llegado en un momento de nuestra vida donde estábamos cegados y paralizados y enajenos a la presencia de Dios, y vino el Señor a través de su Espíritu y nos dijo, ¿dónde estás tú? Y estábamos en distintas situaciones de nuestra vida, como cada uno de ustedes, hermano, contaminado por el pecado, manchado por el pecado que no era nuestro, que entró por un hombre, por Adán. Y esa transgresión se nos fue dada a todos. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice que nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Nuestras obras no podían salvarnos. Así hubiéramos sido unos hombres perfectos. Así hubiéramos tenido obras que realmente fueran admirables para el hombre y la mujer natural. Estábamos perdidos. Porque nuestras obras no nos salvaban. Y el hombre se encontraba en ese estado. Y nuestro Dios sale cara a cara al hombre y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Y si seguimos leyendo todos juntos, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él le responde que la mujer que le dio le había dado de comer de ese fruto. Y si damos un pasito más arriba, en el verso 8, vemos que dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba corriendo en el jardín. Cuando comenzó a refrescar. Nos da un dato que fue como al atardecer. No nos dice que había sido a la mañana, ni que hubiera sido a la noche cuando estaba la tiniebla, sino a media tarde. Usted, creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad quizás muchas veces de sentarnos con nuestros padres, con nuestros seres queridos a esa hora del día. Usted no sé si se da cuenta que en ese horario tipo 6, 7 hay como una tranquilidad donde uno quizás se sienta abajo de un árbol y está tranquilo. Hay una paz, se siente algo diferente a ese horario. Y yo me imagino, por lo que dice acá la palabra de Dios, que Él llegó cuando la tarde empezaba a refrescar. Ahí nos deja y nos enseña que no vino temprano en la mañana para venir apurado y apresurado al hombre y decirle, ¿a dónde estás, Adán? Te voy a destruir. No vino a la mañana con su espada desenvainada para cortar al hombre y sacarlo del jardín y desecharlo para siempre. Ese dónde estás no era ese dónde estás de condenación. Ese dónde está para el hombre no era, Adán, te detesto, Adán, no quiero saber más nada contigo. Sino era esa voz de misericordia. No vino en la noche cuando quizás el hombre ya estaba tan atemorizado porque se escondió. O sea que algo lo separaba del Padre y tuvo miedo y se escondió. Y el Señor, nuestro Dios, no esperó que sea la noche para que el hombre quizás esté atemorizado y tenga miedo de aún encontrarse con su Dios, con su Hacedor. Vino a la tarde, al refrescar. Cuando quizás el hombre tenía esa gota, entre comillas, de tranquilidad. Y aún cuando Dios estaba tranquilo, porque dice, yo no quiero la muerte del que muere, porque Él dice que no quiere que ninguno se pierda. No vino con toda su ira a sacarlo del huerto del Edén al hombre y a la mujer y desecharlo. Esa no era su idea. Por eso vino en la tarde, por eso vino a ese momento fresco, como dice su palabra. Dice que la mujer había visto que el fruto era bueno, que era agradable, y decidió tomarlo, comerlo, darlo a su esposo. Y eso fue lo que los llevó a que cometan esa falta ante su Dios, ante su Hacedor.
Y esa voz, ¿a dónde está? La hemos escuchado nosotros en algún momento de nuestras vidas. De diferentes maneras hemos escuchado a través de su Espíritu la voz de Dios. Porque si le damos lectura en Juan, capítulo 6, verso 44, entendemos que así sucede y que Dios hace eso con cada uno de nosotros. Juan, capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Eso ocurrió con el hombre en aquel entonces y eso ocurre con el hombre hoy en día. La voz despertadora del Padre que le dice que un día estuvo en su casa y se ha alejado y se ha ido por motivos enajenados a lo que pueda acontecer, por motivos que quizás no son agradables a nadie. Quizás se ha ido y ha hecho como ha hecho el pastor en un tiempo, la oveja perdida, se fue porque quiso, se escapó, se fue porque quiso. Y yo meditaba en esto, en lo que Dios hace y cómo obra en el hombre. El pecado adormece al hombre. Por eso vemos lo que acontece en la humanidad, por eso vemos lo que acontece a nuestro alrededor, por eso vemos lo que le acontece a nuestro vecino, por eso vemos muchas veces lo que le acontece a nuestros seres queridos. Porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, porque no hay nada que se asocie. Y el Señor me decía, en este tiempo tenemos que ser, a través del Espíritu, esa voz que le diga al hombre y a la mujer, ¿a dónde estás tú? Porque en este tiempo nosotros somos los elegidos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros en este tiempo somos los portadores de su gracia. Nosotros en ese tiempo somos los portadores del Espíritu Santo. Porque en este tiempo, hombres y mujeres que portan y que llevan el Espíritu Santo, Dios quiere que llevemos ese a dónde estás tú. Quiere que llevemos a nuestro entorno con voz del Espíritu, hombre, mujer, ¿a dónde estás tú? Tú que una vez llegaste a los caminos del Padre, tú que una vez me serviste, tú que una vez te encontraste en mi casa, tú que una vez me conociste y que me has aceptado, tú que una vez te has acercado a mí, ¿a dónde te encontrás? Pero que nuestra voz sea a través del Espíritu y con ese sonido de misericordia, como lo hizo nuestro Dios. Porque vino a la tarde, al aire del día, dice su palabra. Porque vino y el hombre estaba escondido. Y eso nos deja y nos da a entender lo que hizo el hombre. El creador de los cielos y de la tierra había formado todo lo que estaba ante sus ojos. Y el hombre va y coge unas simples hojas de higuera y decide tapar su pecado con una hoja de higuera. Y en este tiempo vemos que puede ocurrir lo mismo. Con ciertas obras de caridad el hombre y la mujer quieren tapar su pecado, no dándose cuenta que el creador de todo lo que en este mundo hay es nuestro Dios. El que formó los vientos, el que formó los árboles, la tierra, los pájaros, los monstruos marinos, dice su palabra, han formado todo. Eso es lo que el antiguo libre albedrío causó en el ser humano. Pensando que tiene decisión propia en decidir lo que él quiere hacer. Pensando que si yo quiero hacer tal cosa, la puedo hacer porque tengo la libertad absoluta. Pero el que hace lo que su carne anhela y lo que su propio deseo anhela, ya no es libre, sino es esclavo de una pasión. Ya no es libre porque su mentalidad está entenebrecida. Porque el conocimiento de la verdad se le oscureció. No porque la verdad no sea luz, sino porque la humanidad empieza cada vez a alejarse más y más de su Creador.
Porque en este tiempo a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Y este mensaje podemos interpretarlo de diferente manera, según la Biblia nos dé a través del Espíritu. Podemos interpretarlo que el Señor nos dice a nosotros mismos: ¿dónde estás tú? ¿Estás cumpliendo el rol que te di? ¿Estás cumpliendo lo que yo te mandé en un momento, como menciona en el libro de Mateo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Estás exponiendo la verdad absoluta al prójimo? Es una palabra que en este tiempo anhela y anhela mi corazón, que pueda retumbar al pecador. Amén. Que sea Dios usando a sus siervos, a sus ministros, grandes y pequeños, hombres y mujeres, para poder ser portadores de la verdad. Para poder llevar esa voz a través del Espíritu que le diga: hombre, ¿a dónde te encontrás? ¿No te das cuenta que estás perdido? Que los vicios lo tienen cegado y que todo lo que el mundo le ofrece lo tiene en oscuridad. Porque la palabra de Dios dice que no se nos da una luz para que la pongamos debajo del almud, sino que lo pongamos bien alto para que todos puedan ver cuando entran. Y nosotros somos portadores de esa luz. No porque fuéramos algo, sino porque Él nos eligió. Porque Él nos eligió. Ese mismo pecado que entró por Adán y Eva, ese mismo pecado se nos traspasó a nosotros. Pero vino el buen pastor. Amén. Vino el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gloria a Dios. Vino el buen pastor que se da en sacrificio y se dio en sacrificio una vez y para siempre, para limpieza de nuestros pecados. Yo meditaba y decía: Adán conocía a Dios, pero no decidió buscarlo y decir: Señor Dios, he pecado, Señor Dios, he fallado, he cometido un error, he comido del fruto que tú me dijiste que no comieres. Él tendría que haber hecho eso, porque tenía esa relación con su Dios. Pero no pasó. Y eso me deja otra característica: que el pecado no te permite y no permite a la gente que se pueda acercar a su Hacedor. Porque no se quiere el hombre exponer a la luz para que sus obras malas no sean manifiestas. Y yo meditaba: a Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán debió pedir misericordia, debió correr a su padre. Pero decidió hacer algo completamente distinto: huir de su Hacedor. Y en este tiempo podemos ver personas, seres queridos que una vez, creo que todos tenemos seres queridos que una vez pudieron estar en los caminos de Dios y hoy huyen, hoy corren, y el pecado lo hace huir. Y la oscuridad que empieza a quitarle su visión lo hace huir del Padre. Lo hace huir y lo hace correr y lo hace que piensen en esconderse en un lugar que Dios no lo va a ver. Mire la mente del hombre, que pensó que en una simple hoja de higuera iba a esconder su pecado, que se iba a esconder del que está sobre todas las cosas, de que está con sus ojos atentos mirando y con su oído presto para oír. El hombre pensó que se iba a esconder. Y gente en este tiempo, seres queridos, piensan que se pueden esconder de los ojos de su Hacedor. Pero vino la voz del Padre y trajo una gota
de gracia. No, hermano. Trajo la gracia. Ese donde estás traía la gracia. Ese donde estás para entablar conversación con su hijo era para darle una oportunidad. Era para decirle, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Te dije que no comieras. Yo te di la orden que comas de todo, pero de eso te dije que no comieras, hijo. Lo mismo con la mujer. Eva, te mandé que no comieres. La gota de gracia y el mar entero de gracia y la palabra gracia bien grande estuvo en ese momento a través de la voz del Padre. Porque si leemos cuando juzga a la serpiente, no entabló ninguna conversación. Le dijo, maldita serás. Directamente dio una orden y le dijo que iba a ser maldita y que se iba a arrastrar y que iba a poner enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Ahí estaba mencionando a nuestro Salvador. Estaba mencionando a nuestro Señor Jesucristo. En ese verso, y esto, el antiguo pacto, es la sombra del nuevo pacto. Y nos va diciendo, como decía en el verso 9, ¿dónde estás tú? Y acá le estaba diciendo, más adelante le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba diciendo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. Y nosotros a través de dónde estás tú, podemos decirle a lo que se nos cruce por enfrente, o a lo que tenemos oportunidad de hablarle, orar, para que ese donde estás tú no llegue solamente al oído, sino que llegue a su corazón. Porque su palabra es una espada de doble filo, que penetra el alma, la coyuntura, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones de los corazones. Si la intención de los corazones de las personas siempre va a ser huir. Siempre va a ser huir de su hacedor. Pero la voz de gracia siempre lo atrae. La voz de misericordia de nuestro Señor siempre lo atrae. Porque lo dice en Juan 6:44, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. El Padre salió al encuentro y le dijo, Adán, disfrutabas de todo, tenías todo en tu dominio. No te hacía falta nada, podías escoger el alimento que querías, podrías labrar la tierra, tenías árboles para elegir, para comer lo que tú quieras. Y que yo quiero en este tiempo, y anhela mi corazón, que llegue la actividad divina, ese mover del Espíritu a lo que no lo conocía. Y que en este tiempo pueda decirle, ¿tenés salud? Porque hay muchas personas que tienen salud. Tenés un buen trabajo, tenés una buena economía, tenés un buen vehículo, tenés todo lo que realmente tenés a tu alcance y no te hace falta nada. Pero le falta Cristo. Le falta nuestro Dios. Y que a través del Espíritu, lo cual nosotros somos portadores, podamos llevar ese mensaje. Amén. Y decirle a todos los que se encuentran, ¿dónde estás? Y poder gritar a viva voz, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás tú? Y yo meditaba en esta palabra, que Dios siempre viene al pecador, como vino en un tiempo para nosotros. Podemos ver en este tiempo que, como mencionaba antes, que a todo lo malo le llaman bueno. La gente de este mundo no se avergüenza de lo vergonzoso. Hace
hacen cosas que para nosotros son vergonzosas, que nosotros no las haríamos. Nosotros somos portadores de la verdad. Somos portadores de algo poderoso. Y tenemos que ser esa voz que clama en el desierto y poder gritar: hombre, ¿a dónde estás tú? ¿A dónde vas sin rumbo? ¿A dónde vas perdido en los diferentes vicios? No te van a llevar a ningún buen camino. Y muchas veces esa voz viene en lo personal para cada uno de nosotros. Y nos dice: ¿en qué estado espiritual te estás encontrando? ¿En dónde estás parado? ¿Estás parado en mi promesa? ¿Estás parado en que yo voy a responder cada anhelo que tiene tu corazón? Porque a veces lo que está aconteciendo en nuestra vida diaria, muchas veces nuestra mente y nuestro quehacer muchas veces nos dificulta nuestra mirada, y muchas veces hasta el ser humano, como dice la palabra de Dios, duda. Nosotros muchas veces dudamos, pero tenemos que pedirle al Padre que aumente nuestra fe. Porque muchas veces clamamos y tenemos una gota de duda. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo y nuestro corazón nos engaña. Por eso dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y también dice: yo, Jehová Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente. Dios conoce dónde nos encontramos y en qué condición nos encontramos. Pero hoy nosotros podemos decir que estamos en el buen camino. Estamos en el camino que Él nos puso y nos trajo. Dice que Él nos encomendó una causa: que prediquemos el Evangelio a toda criatura, que llevemos por gracia lo que por gracia recibimos, que seamos portadores de su mensaje, y que no solamente nuestras palabras y la palabra de cada uno de ustedes llegue al oído, sino que puedan llegar a los corazones. El hombre huyó y Dios le salió al encuentro. El hombre se escondió y Dios lo buscó. Dios siempre busca al hombre. Dios siempre busca su creación. Dios siempre tiene esa gota de misericordia. Y siempre viene a la luz del día. Hay personas que en su momento de partida pueden aceptar a Dios. Pueden decidir creerle a Dios. Y dice que el que cree es salvo, y el que no es condenado. Y aún así el Señor no quiere que sean condenados, sino que quiere que sean salvos. Es una palabra que muchas veces cuando uno ora por sus seres queridos y le clama al Padre, creemos que esta voz llega. Y que también ocurra lo que ocurrió con Saulo, que le saca el camino. Porque Saulo iba a hacer todo lo contrario. Iba a perseguir a los cristianos, iba a buscar hombres y mujeres para arrastrarlos, para lastimarlos, para herirlos, porque aborrecía la palabra de Dios, aborrecía a Jesucristo. Y Dios se le plació elegirlo. Se le plació seleccionarlo para que sea el apóstol a los gentiles, que sea el apóstol para nosotros. Y el Señor dijo que le iba a demostrar cuán duro era sufrir por su causa. Y lo eligió. Y muchas veces nosotros sufrimos y nuestro corazón se duele por ciertas actitudes que pasamos en el caminar diario, en el peregrinar de este camino tan hermoso. Pero el Señor nos eligió para su causa. El Señor nos eligió para que podamos ser portadores de su gracia. No porque fuéramos algo, sino porque Él es alguien.
porque yo soy el que soy. Quizás muchas palabras no pueden salir de nuestros labios. Quizás seamos lentos para hablar como lo fue Moisés, que le dijo: Señor, soy tardo de habla. Y si me pregunta de parte de quién vengo, ¿qué le diré? Y él le dijo: soy el que soy. Muchas veces los que están alrededor nuestro no entienden a qué Dios servimos, pero a través de las cosas que Él hace pueden entender que Él es Dios. Pueden entender que nuestro Dios es un Dios de poder. Dice que la oveja decidió irse y no decidió volver. Y el pastor dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Se ensamblan los pasajes. Dios dejando su reino allá y viniendo a buscar al que se había perdido. Adán se había perdido. Para que Dios se haga la pregunta: ¿dónde estás?, Adán tenía que estar perdido. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Porque Él vino, el autor y el consumador de nuestra fe. El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y lo envió a su Espíritu. Porque la iglesia estaba orando cuando Él ascendió a los cielos y le dijo: espérenme que voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con las arras del Espíritu. Y el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Y la tristeza que muchas veces padecemos, muchas veces por causa de nuestra actitud, por causa de nuestros actos. Pero la voz de la gracia viene siempre a través de ese Espíritu a decirte: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que siempre te sustentaré. Que siempre estaré contigo. Que en tiempo de hambre mis hijos tendrán abundancia. Eso dice su palabra. Aunque el mundo lleve mala noticia, nosotros somos portadores de la buena noticia, del Evangelio de salvación. Porque en este tiempo se están llevando mensajes destructores, mensajes que no hay, mensajes que esto, mensajes que el otro, mensajes que van para atrás. Sabemos que va a ir todo en destrucción, en peor, pero sus hijos no tendrán falta de ningún bien. Y si aún lo tenemos que glorificar al Padre, porque Él es soberano y permite que pase lo que Él quiera. Porque muchas veces permite esto para sacarnos fortalecido en esto. Porque dice que el oro se prueba en el crisol. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones en nuestra vida diaria para que Dios pueda ver de qué material estamos hechos. Para que pueda ver a dónde está aferrada nuestra fe. Pero el mensaje de esta noche era que nuestros labios puedan decir en este tiempo: hombre, mujer, ¿a dónde te encontrás? Amén. ¿Te encontrás en un camino de muerte? ¿En un camino que te lleva a la perdición? ¿En un camino que te lleva a la condenación eterna? Vengo a traerte una buena noticia. Vino Cristo para darte vida. Vino Cristo para sacarte de las tinieblas a la luz y ponerte en un camino de bendición. Ese es el mensaje que en este tiempo nosotros, sus escogidos, sus hijos, tenemos que portar. Sin importar raza, color, estatus social. Porque Cristo vino y andaba en medio de toda clase de personas, llevando la buena nueva de salvación. Y nosotros en este tiempo somos sus discípulos. Porque el discípulo hace lo que ve hacer y vio hacer a su maestro.
Y ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que hagamos lo que Él hizo. Porque las señales a nosotros, dice su palabra, que nos sigan. Quizás no veremos, si Dios no lo quiere, un milagro, un prodigio, algo sobrenatural. Pero dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y quizás nos alegramos por algo natural y es hermoso que suceda. Pero hay fiesta en los cielos cuando un alma se arrepiente. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Por eso al hombre no le vino ni a la mañana ni a la noche. Le vino la luz del día y le dijo: hombre, ¿dónde estás tú? Acá vengo para rescatarte de la condición en la cual te encontrabas. Acá vine para levantarte de tu estado caído. Y roguemos que en este tiempo, a lo que puedan oír, a los vecinos, a nuestro entorno, Dios pueda salir con esa voz penetrante y cortante, pero también sanando y restaurándolo, levantándolo de su estado caído, levantándolo de su naturaleza, y que ocurra un nuevo nacimiento, el cual ocurrió en nosotros. Porque nosotros estamos acá porque hemos nacido de nuevo. Y muchas veces no entendemos por qué lo que un día estuvieron y no están, quizás no han nacido de nuevo. Y nuestra oración tiene que ser que puedan nacer de nuevo, que la luz lo ilumine, que nuestro Señor Jesucristo lo pueda impactar de tal manera que pueda ocurrir ese nuevo nacimiento. Porque esa es la tarea la cual Dios nos encomendó. Es un mensaje para gritarnos a los cuatro vientos. Pero dice que en los tiempos de Jesús no se podía, era tanta la multitud que la voz del Maestro no podía llegar a toda la multitud. Dice que Él le mencionaba algo a uno y el otro se lo mencionaba al otro y el otro se lo pasaba al otro. Y esa voz iba corriendo. Jesús no podía estar en todos lados a la vez. Pero Jesucristo decía algo, o hacía, obraba algo en un milagro a una persona, además en un caso le dijo: no digas nada. Y esa persona no se pudo quedar callada y tuvo que mencionarlo y decir quién había hecho ese milagro. En este tiempo quizás este mensaje no puede llegar a su ser querido, quizás no puede llegar a personas que ustedes están cerca, quizás no puede llegar lo que yo les estoy mencionando, quizás lo que podemos escuchar en esta noche. Quizás yo no estoy en ese círculo íntimo para poder decirle: hombre pecador, ¿en qué estado te encontrás? ¿De dónde estás tú? Pero hoy el Señor decide hablarnos para mencionarle a cada uno de nosotros que podamos ser portadores de eso. Y que podamos orar, clamar todos juntos, para que esa voz, ¿a dónde estén escondidos? Así estén en la droga, así estén en el alcoholismo, así estén en las riquezas naturales, escondidos, porque podemos hacer una hoja de higuera y le podemos poner un nombre: alcohol, le podemos poner dinero, le podemos poner orgullo, le podemos poner pecado, le podemos poner odio, le podemos poner rencor, le podemos poner falta de amor, en la cual ellos están escondidos. Porque el pecado aleja al hombre, lo adormece de tal manera que aún en un momento lo lleva a la muerte y se despierta quizás en el infierno. Pero la bendita voz de la gracia siempre llega. La misericordia de nuestro Dios siempre llega. Amén. Y que todo lo que antes mencioné, en lo cual se encuentran queriendo esconder su pecado, la luz y la voz del Padre puedan resonar de tal manera que puedan ser libres. No sé por quién usted piensa o está pensando o está poniendo en este tiempo en su mente.
Pero lo que sí sé, que la voz del Padre siempre llega a tiempo. Ni tarde ni después, justo a tiempo, al aire del día, donde la persona quizás tiene esa tranquilidad y piensa que no le hace falta nada y quizás una congoja en su corazón empieza a orar y a trabajar en ellos. Y se da cuenta de su estado y se mira y dice, ni siquiera lo que tengo soy feliz. Ni siquiera el bienestar personal me hace feliz. Y yo clamo a Dios por lo que usted tiene en su mente y quizás está elevando en este tiempo al Padre. Me invito a ponerse de pie y orar todos juntos, amén. Si usted así lo desea, el que no se puede quedar sentado.